Vamos a continuar. Oh, it's cold. Tengo frío. Okay, well, estábamos hablando, we were listening, I don't know if you get to understand. ¿Pudieron entender lo que estaban hablando estas dos personas? That they were discussing that some animals are used for special purposes, que ciertos animales son utilizados pues para ciertos propósitos. They were mentioning the rats after earthquakes. I don't exactly remember what was the reason, but I do remember that they mentioned rats after earthquakes. Then they mentioned, I'm trying to search for the conversation. Dolphins. Dolphins. Dolphins for what was the reason? Do you remember? Para cuidar el agua, algo así decía. Okay. Oh, here it is. It says, I'm gonna remind you, les voy a recordar un poco cuáles fueron los animales y por qué. It says, why do we use rats after earthquakes? The reason is because they're used to rescue people. So they can move small places and they have a good sense of smell. Okay, I didn't know about this. Did you know? ¿Sabían que las ratas son utilizadas en los terremotos para buscar personas? It's interesting. Okay, Los then... terremotos. Ajá, después de terremotos. La rata, profe. Eso es lo que dice ¿Por qué? aquí. Because they can move in small places and they have a good smell, sense of smell. Entonces, tienen un buen sentido del olfato y como que encuentran a las personas. Lo que sí no sé es como que si lo hagan por instinto o las preparen, que no creo, ¿verdad? Pero bueno, it could be interesting to read more. Then, it says that some prisons use abandoned dogs because they are prison guards. Well, it doesn't say here, nothing clear. No, never mind that one. Es solamente un rumor. Then, oh, it says that it's a program. Es un programa where they are abandoned dogs and the prisoners take care of them and as pets, I guess, until they find a new owner. Es como que las mascotas de la prisión, right? Then the army said about the dolphins. Someone in here remember about the dolphins. ¿Alguien sí se acordó de los delfines? It says in here that the army uses dolphins because are nice. It says that they protect areas of water. They can detect swimmers who shouldn't be there. Interesting. Entonces los delfines se dan cuenta como cuando hay personas, nadadores, que no deberían de estar ahí. A light is attached to the dolphin's nose and the dolphin bumps into the water and the light falls off its nose. This tells an army where the swimmer is. Entonces ya como que buscan, ¿no? Son como guías, por así decirlos, en el agua. Then the gerbils. The gerbils son como unos pequeños ratoncitos. And it says that gerbils are used in airport security because they can smell people's adrenaline. Interesante, o sea, en realidad las ratas, en general yo creo, tienen como que ciertas habilidades que pues son muy interesantes. Perhaps they can smell drugs or something like that. They can smell people's adrenaline when someone is excited, is scared, or angry. Okay? And then the seals was the last animal. ¿Qué son seals? Focas. Focas, right? So it says that are used for research in the ocean because they can dive deep into the freezing water and scientists can attach research equipment to their bodies so they dive in see, right? Whatever they are looking or searching for. Okay, can you think of another animal with fantastic characteristics? Can you think of an animal that you know is used for different purposes?
No? Yes? No? Okay. Let's continue then. Okay, well here, we're gonna go now to function, which is similar to the grammar section, but it's not grammar because we're not gonna use it like with a rule or something like that. So it says making guesses. Read the sentences from the recording and complete the table with the phrases involved. Okay, so these are extracts from the listening. Estos son extractos de lo que acabamos de escuchar. So let's see, Monse, can you help me to read them from 1 to 6, please? Monse? From 1 ¿Ayudo a to... leer, profe? Ajá, por favor. Se le trabó. Bueno, entonces tú me ayudas, please, from 1 to 6. Oh, la 1. It could be expression words. Okay, this sentence. En cual tenemos acá abajo dos casillas, las vamos a acomodar. Dice, it's possible and it's not possible. So if it says, it could be aspiration guards, do you think it's something possible or not possible? Possible. Possible, right? Esto es como like a review para ver qué tanto saben de eso. Then we're gonna see each one of them, okay? Number 2. Noelia, can you read it, please? It might be because they can live in very cold temperatures. So if this sentence is something that it could be possible or not possible? It might be because possible or not possible? Maybe not it's not. Possible or not possible? Just by reading the sentence, solo con leer la oración. It might be because they can live in very cold temperatures. Possible says, oh, wait. Possible says Erika. Yes, it is possible. Might be is possible. 3. Veamos. Adrián Paz, can you read it, please? Number 3. It can be that Okay. It can be that because we train dogs. Okay, very good. It can be, so it's possible or not possible? It's not possible. Not possible, right? Very good. Not possible. Okay, number 4. Arturo Encinas, 4. Maybe. Maybe they use dogs to work to guard to the Yes. prisoner. The prisoners. Okay, possible or not possible? Possible. Possible, right? Very good. Number 5. Ana Contreras, can you help me to read it, please? ¿Cómo se dice? Perhaps. Perhaps they can smell drugs. Possible or not possible? Not possible. Not possible. It's possible. Don't worry, no se preocupen It's si se possible. equivocan, ¿eh? Apenas estamos viendo a ver qué tanto pueden identificar ustedes. The last one, Carlos Vázquez, can you read number 6, please? It's definitely not to attack people. Okay, so it's possible or not possible? It's not possible. It's not possible, right? Ok, en estas oraciones que tengo aquí en bold, las que tengo en negritas, muchas de ellas pueden ser lo mismo.
y otras pues son negativos, right? Lo contrario. Y se utilizan ya sea para decir pues que algo es posible o que no es posible. Which silent letters are not pronounced including might? Okay, so vamos a decir esta palabra out loud. Say it out loud, please. You don't have to have your microphone on, just say it. Could and might. Could and might. Okay, ¿cuáles son las letras que consideras? Ok, vamos a hacer aquí. First, we're gonna listen, vamos a escuchar y luego vamos a tratar de identificar cuáles son las silent words, silent letters, sorry. Unit 9, recording S9.8. 1. It could be. It could be you. 2. It might be. It might be us. 3. It can't be. It can't be them. Okay, actually this is not the same. No checa. Pero bueno, it was just for you to repeat the pronunciation and see which were the silent letters, right? Okay. Wait. Could as a silent I, might, GH are silent, might. Because you don't pronounce these two letters. Could, es como que aquí en la primera palabra de could desaparece la L, could. Could. Es como si nada más fuera could. And it might es como si nada más fuera might. O sea, la H, la GH, el sonido de la GH no suena. But this is just to think of pronunciation, right? It's not something that you have to memorize or something like that. Okay, so we're gonna go to the language bank to see more about this. Okay, I'm gonna zoom it, and it's in here. So, mande. ¿De qué se trató el ejercicio el pasado? ¿Era escuchar nada más? Nada más era escuchar. Aquí dice Okay. making guesses, o sea, se refiere, making guess, ¿qué es making guess? If I say, oh, make a guess, si yo les digo make a guess, what do you think it means, making guesses? Hacer suposiciones. Ajá, como, sí, suposiciones o tratar de adivinar algo, like that, right? Entonces, existen frases que me ayudan, pues, a hacer estas suposiciones. Como en español, por ejemplo, decimos, oh, pudiera ser, podría ser, o algo así. Entonces, en English, it's also phrases that help me to say when something is possible or something is not possible, right? Y repito, esto es cuando hablamos, son cosas, o sea, hipotéticas, no son reales, right? We're just thinking that these could be, o sea, que pudieran ser. ¿Cuál es la estructura, por así decirlo? Entonces usamos el it, que puede ser cualquier sujeto, right? En este caso es un ejemplo con it, que estamos hablando de una situación, o sea, de una cosa. So, it could be late because of weather. It could be late because of weather. Pudiera estar tarde por el clima, o sea, solo estamos suponiendo, right? It might be John at the door. Yo creo que es John en la puerta, por ejemplo. Viene siendo lo mismo. Maybe it's an antelope. Tal vez es un antílope. Perhaps she went to bed last night. Todas estas opciones, bueno, o palabras, expresiones que tengo aquí se utilizan cuando estoy suponiendo. O sea, nada de esto es 100% seguro, solo estoy tratando de encontrar, o sea, de hacer un making guess, como dice la palabra, o sea, de adivinar qué está pasando, qué pasó, qué va a pasar, ¿ok? Y por el contrario, tengo lo mismo, pero ahora el negativo, o sea, una suposición, pero ahora el negativa. It can be.
For example, it can be Mary's coat because she didn't come to the party. O sea, no puede ser el de Mary porque no vino a la fiesta. It's definitely no. What's the answer? It's definitely no A. O sea, definitivamente no es la A. Todas estas, repito, son suposiciones. Como pueden ser sí o pueden ser no, en realidad, pues todo esto es antes de saber en realidad la razón, right? O sea, todo esto es antes de saber si sí o si no. Les voy a compartir una imagen que explica un poquito más sobre esto. Okay. So can you see it? Let me know when you're able to see it, please. Oy. Listo. Listo. Okay, thank you. Wait. Lo estaba tratando de hacer zoom y luego lo acerqué demasiado. Okay, I think it's good there. Okay, so it says in here, may, might, maybe, and perhaps. Estas expresiones se utilizan pues para hablar de posibilidades, pedir permiso o pedir algo. Por ejemplo, may and might. Ayúdame a leerlo, por favor, Giselle. El 1. Giselle dijo, es que se... Sí. Podemos usar might o may para decir que existe la posibilidad de que algo es cierto o podría suceder. Might y May and might. se utilizan para hablar sobre el presente o el futuro. Una traducción de might o might podría May ser, or might. es posible que, o may or might van seguidos de un definitivo sin to. Por ejemplo, I may go y no I may to go. O it might rain o y no it might to rain. ¿Te sigo? Sí, los ejemplos, por favor. Peter might come this afternoon. Es posible que venga Peter esta tarde. It might rain tomorrow. Puede que llueva mañana. They might arrive late. Puede que lleguen tarde. Ok, entonces como podemos ver aquí, aquí me dice que may and might se utilizan para hablar sobre presente o futuro, o sea, situaciones del presente o del futuro. Y me expresan aquí, o sea, dice que se utilizan sin el to, que un infinitive pues es la forma base de un verbo, pero muchas veces necesitamos el to antes del verbo, por ejemplo, to go, to sleep, to eat, etc. En estas, y cuando usemos may or might, vamos a omitir el to. Entonces, Peter may come, it might rain, they might arrive. O sea, utilizo el might o el may y justo enseguida el verbo, ¿ok? Entonces, estas me sirven pues para hablar de posibilidades, right? Ahora, vamos a leer la siguiente and then we're gonna go back to see more examples. Para pedir permiso o pedir algo, ok, ¿cuándo voy a utilizar o cómo voy a utilizar estas expresiones? Can you help me, Elena, please? ¿Cómo? Nada más ayúdame a leer la 2, please. Ok. Para pedir permiso o pedir algo, además de este uso, may, también se utiliza para pedir permiso o pedir algo en acciones más o menos formales. May I smoke, ¿verdad? Puedo fumar o me permites fumar. May I go to the toilet? ¿Puedo ir al baño? No. En Estados Unidos y Canadá no se dice toilet. Será mejor decir bathroom o restroom. Might we have the menu, please? ¿Nos permite
de traer el menú, por favor? May I have your name and address, please? ¿Quieres darme su nombre y dirección, por favor? Maybe I perhaps, quizás, tal vez, a la mejor. Ah, esas Maybe no. Thank you. y Sorry. Está ok. bien. Perdón. Ok, entonces el may también se utiliza para pedir permiso o pedir algo. Pedir algo de manera polite, de manera cortés, right? No tomar algo así como que, may I take it? Or may I borrow it? May I grab it? May I eat it? Es como pedir, no es pedir permiso como por ejemplo con el can, que el can sí es más de pedir permiso, es más bien como para pedir algo de manera pues cortés, ¿no? O sea, por ejemplo en la de may I smoke, pues tal vez es porque preguntas si la persona no le molesta el humo, o sea, may I smoke here, por ejemplo, o sea, es como puff, por aquí, o sea, sí me explico, o sea, el nivel de permiso no es tanto como el can, pero sí está siendo cortés al preguntar si puedes hacer algo. Y ahora, la diferencia entre may y might, cuando se utilizan sobre posibilidades, es mínima. Al final de cuentas, las dos se utilizan para hablar sobre posibilidades. La diferencia es que may es un poquito menos posible que might. Si hablamos de porcentajes, por así decirlo, bueno, si hablamos en general, may y might se utilizan para lo mismo, que es hablar de posibilidades. La diferencia, repito, es que si hablamos de porcentajes, digamos que may es un 30% y might es un 50%, ¿sí? O sea, en realidad no es mucha la diferencia, pero might es más posible que may. Pero al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿ok? Entonces, no hay una diferencia en sí que me diga, es porque esta es así y esta es así. O sea, no, la diferencia en sí es que una es más posible que la otra, pero la diferencia entre posibilidades es mínima, porque las dos solo son eso, posibilidades, o sea, no es algo seguro, ¿ok? Profe, entonces, Dime. no es como que va a salir bien o mal un ejercicio, o No, quedan más es con por- otros. Tal vez si yo te pregunto cuál es más posible que pase, what is more likely to happen if I use may or might, pues ahí sí me vas a tener que decir might porque es un poquito más probable que may, pero a fin de cuentas las dos. Es como para cosas muy obvias, entonces. Muy específicas, ajá, cosas muy específicas, pero en realidad si tú usas may or might en una oración para hablar sobre una posibilidad, está bien, o sea, no hay una gran diferencia, ¿ok? Recuerden, y repito, que may y might, las dos se utilizan para posibilidades. Entonces no hay como que una que esté bien y otra que esté mal. Simplemente might es un poquito más posible que may, pero hasta ahí. Ahora, perhaps y maybe. Estas también vienen, sorry. No le puedo dar para abajo. Ahí está. Perhaps y maybe. Dice, perhaps and maybe, quizás, tal vez, a lo mejor. Perhaps también se utiliza como por ejemplo. Pero en este contexto, cuando hablamos de posibilidades, maybe and perhaps tienen el mismo significado, pero se colocan en diferentes posiciones en la frase. Maybe normalmente se coloca al principio. Y los dos se utilizan para decir que algo es posible, así como may and might. Se pueden usar indistintamente, pero de los dos, maybe es muy apropiado para un contexto más informal, o sea, es como que, es igual, ¿no? El grado de formalidad más bien lo va a diferenciar, pero a fin de cuentas las dos son lo mismo. Y perhaps se utiliza en situaciones más formales. Maybe they'll come later. Es como, tal vez vienen más tarde. Maybe they'll come later. St. Paul's Cathedral is perhaps one of London's most prominent landmarks. Supongamos que lo estás hablando de una manera coloquial, tal vez sea más común que uses maybe, pero perhaps también está bien. Y por el otro lado, si estás escribiendo un ensayo o una tarea or something like that, obviously in English, well, perhaps will be better to be used rather than maybe. But at the end, they're the same, right? Just one is a little bit more formal than the other. ¿Sí? Recuerden que estas solo son expresiones para mostrar posibilidad. Me voy a regresar al libro. I'm going to go back to the book to share again the page we were in.
Okay, so we're gonna do this little exercise. Let me know when you're able to see it, please. Yes, se ve. Ya se ve. Okay, so it says in here, match the statements from 1 to 8 with the responses A to H. Entonces aquí son situaciones que están sucediendo y acá del otro lado son posibles consecuencias, o sea, posibles como causa y efecto, right? Entonces, let's do the first one together and then I'm gonna give you a chance for you to match them, okay? So the first statement I have, it says, she didn't come to school today. What could be the reason? Let's think on the possibilities. Read up the answers. What do you think could be the reason why she didn't come to school today? She could be sick. She could be sick, right? So 1 to E. Very good. Okay, I'm gonna give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. Pueden usar las herramientas de Zoom si gustan para hacerles mix and match, okay? And then we're gonna share the answers together. Ya hicieron un rayonero. Ok, vamos a ver si los podemos encontrar. Okay, so you said that one is with E, very good. Number 2, the bill is $28. And you match to, a ver, ayúdame, Edna, ¿a cuál la unió? Number 2, the bill is $28. La unió con there could be millions. It's the most common name in the UK, but it's not correct. Okay, so you think it's not the answer? No. So what is the answer for you? People are called Smith. Which one? How many people are called Smith is the answer, I think. Letter what? Number 8. Ah, okay. I got it. But for number 2, which one do you think could be the answer? The bill is $28. What do you think is the answer? I don't know. Okay, we're gonna skip number 2 and then we're gonna see which one is the one we're having left, okay? But Erika says that can be right. We only had 2 cups of coffee. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. The bill is $28. Es como, son $28, o sea, lo que tienes que pagar. And that can be right. We only had 2 cups of coffee. Es como que, hey, why? We only had 2 cups of coffee, right? That's too much. Okay, very good. Number 3, let's see. Number 3, Carolina, please.
walk is one man. A ver, ¿con la cual está el ruido? It can be David ways it go she country on it next week. Okay, until next week. He's out of the country until next week. Very good. Letter H. Javier, number 4. What's that smell in the kitchen? A ver, ¿dónde está esta? Creo que es esta. I don't ignore, but it's the day, not today. What is a smell? It might be onions. Es a que huele. It might be onions my mother is cooking. Okay. Very good. Number 5. Veamos, Ramón. Medina. ¿Me escucho? Yes. When is her birthday? I don't know, but it's definitely not today. Okay, very good. Es que hicieron, miren, y ustedes entienden, right? Hicieron ahí un mix and match todo borroso. Okay, number 6. Manuel, please. 6 Mhm. as I can find my skates. As maybe you left them in the car. In the car, very good. Sí, Yes, correct. 7. Víctor Serrano, please. He lost his homework. Perhaps the dog perhaps the dog ate it again. Okay, thank you. Number 8. Moisés, please. ¿Sí se escucha? Yes. How many people are called Smith? There could be millions. It's the most common. Common what? Common name in the UK, right? Common name in the UK. Okay, very good. Now I'm gonna erase this. Entonces digamos que básicamente todas estas opciones como perhaps, maybe, might, or may se utilizan para hablar de posibilidades, incluso could también. Pero lo que los diferencia es más que nada el contexto. Digamos que, por ejemplo, might and may, que se llaman modal verbs también, este tipo de palabras pues me hablan de posibilidades, right? Y las de perhaps and maybe son como, es que en sí no hay una diferencia grande que las diferencia, para ver la redundancia, pero más bien depende del contexto. Vamos a ver más. We're gonna see more. And I'm gonna share with you a document. Les voy a compartir un documento for you to see more examples. But at the end, all of them can be used the same, right? Tal vez la diferencia sería, por ejemplo, que perhaps and maybe se colocan al inicio de la oración y might and may, pues se colocan después del sujeto. Por ejemplo, oh, she might be late. Puede que llegue tarde. Y si yo digo, perhaps she'll be late, es como que, quizás también llegue tarde otra vez. No sé si me explico, a lo mejor traduciendo lo que no es lo ideal, pero pueden encontrar ahí un poquito mejor la diferencia, por así decirlo. Ok. I'm gonna go here. And this is also from related to the animals, related to the unit of the animals, and it says in here, underline the correct alternative, and we're also guessing. También estamos adivinando, right? Since we don't know, remember that all of these options, perhaps, maybe, could, might, and may, son para posibilidades. So it's just to make guesses. Es solo para tratar de adivinar.
So it says, underline the correct alternative. What's the world's biggest fish? It could be a whale because whales, sorry, it could be or it can't be a whale. ¿Qué creen ustedes? It could be or it can be a whale. Can be. Can't be. Okay, do me that favor. No, never mind. Les iba a decir que se pusieran a subrayar otra vez, pero queda 1 minuto 40. Se va a borrar cuando se me corte. Les voy a mandar otro link, ¿ok? Para la última parte de la sesión. Okay.